Buenas tardes, aquí Dan Lerner desde Lima, reportando para as.com la última hora del coronavirus en el Perú. Hoy es jueves 7 de mayo, estamos en el día 53 de la cuarentena ya. Y esta vez no les voy a hablar solamente de los datos últimos que han salido, ni de las últimas novedades pronunciadas por el presidente. Para empezar, hoy no habló el presidente, sino para contarles un poco cómo se está viviendo desde el Perú este estado de emergencia ya en el día 53 y sobre todo teniendo en cuenta que es muy probable que a partir de mañana, seguramente mañana, incluso podría ser hoy más tarde, eh, el presidente se pronuncie y prolongue o no el estado de emergencia, que en principio está estipulado para terminar este 10 de mayo, este domingo, y que el lunes, en principio, se reactiven las actividades. Sabemos, por supuesto, que esto no va a suceder, que no va a volver la vida a ser como antes, ni saldremos todos a las calles, ni se retomarán todas las actividades a la vez. Pero es importante repetir algo que ya se ha dicho en diversos medios y por distintas personas. Eh, la cuarentena, como se planteó aquí en el Perú, el estado de emergencia, con todas las medidas que se tomaron, fue una respuesta, eso es lo que fue, una reacción a un problema que le pasó a todo el mundo, que aquí llegó, por suerte, entre comillas, un poco después que al corazón de Europa Occidental, que es donde finalmente se volvió brutalmente masivo todo, y luego vino a este lado del mundo, en Estados Unidos y aquí en el sur también. Eh, Todas las medidas que se tomaron fueron reacciones. El gobierno peruano fue de los que mejor reaccionaron en principio, de los que más elogios se llevó también, de los que más elogios se llevaron, perdón, a nivel tanto social, político como económico también, por la cantidad de dinero que se ha inyectado y que se inyectará en este plan de contención y de reactivación económica del país. Pero todo tiene su límite, ¿no? Y generalmente las iniciativas de gobiernos o de personas suelen chocarse generalmente con los problemas estructurales de los países. Y el Perú es uno de los países de la región con peor sistema de salud, con menor cantidad de dinero invertido en salud con relación al PBI, a pesar de que el Perú es un país que estos últimos 25 años ha crecido a un ritmo bastante elogiado, digamos, a nivel mundial y con cierta constancia y solidez, lo cual, por cierto, nos permite ahora contar con una espalda fiscal, como ha dicho bastantes veces la ministra de Economía, para lidiar con esta crisis, emitir bonos, pagar subsidios, digamos, mantener a la gente durante la crisis, a la gente más pobre, para que no se quede sin comer y sin los bienes mínimos para vivir. El asunto es que hay datos que ya se han repetido, como que el Perú es un país en el que el 70% de la fuerza laboral es informal, por no llamarla precaria, porque de ese 70%, un gran porcentaje es muy precaria. Eh, entonces, es comprensible luego que muchas de esas personas no tengan cómo quedarse en casa tanto tiempo sin quedarse sin ingresos. Y muchas de esas personas no están dentro de los padrones de familias vulnerables por A o B motivos, entonces no reciben ningún tipo de subsidio. Son muchos peruanos, millones de peruanas y peruanos, de hecho, que no están dentro de estos padrones, entonces que por un lado no reciben bono, por otro lado, como no pueden salir de sus casas por las medidas del estado de emergencia, eh, se quedan y terminan arruinando su situación económica y pasando de pobreza a extrema pobreza o de eh, ser, digamos, una clase media baja a volver a la clase baja, ¿no? Lo cual implica, pues, no solo un retroceso económico, no estamos aquí en plan de salvar la economía a costa de lo demás, no, eso obviamente acarrea también
un hundimiento y un retroceso social. A lo que quiero llegar es que muchas de las personas que están saliendo de sus casas, violando la cuarentena, no lo están haciendo por irresponsables, ni porque no les importa nada y porque ya necesitan salir y porque sí. No, lo hacen porque tienen que vender sus mercaderías, arreglarse la vida, ganarse esos soles que utilizan para pagar los colegios de sus hijos o para simplemente mantener a sus familias, pagar a sus caseros y en fin, ¿no? Datos como que la mitad de peruanos no tienen refrigeradora, quizás son bastante elocuentes, ¿no? Y quizás han debido tener un poco más en cuenta. En un país en el que la mitad de las personas no tiene refrigeradora, no se le puede pedir a esas personas que salgan a comprar una vez por semana. Simplemente no tiene ningún sentido. Entonces, es normal que todos esos problemas se hayan presentado a lo largo de este proceso. Por supuesto que es normal. El asunto es que ya hemos llegado al punto, día 53 de cuarentena, en el que ya está claro, ya se ve en las calles, la gente va a salir. Y va a salir por más que le pongan multas, por más que los detengan, porque no tienen otra elección. Entre comer o que me dé coronavirus, elegiré comer y luego ver qué pasa, ¿no? Lamentablemente es así, el hambre o la enfermedad. Es terrible, pero es la elección a la que se enfrentan millones de ciudadanos no solo de este país, sino de este continente y del mundo, ¿no? Los países del tercer mundo, sobre todo, tienen todavía tantas cosas por mejorar que una crisis los toma realmente desnudos y con sus problemas estructurales expuestos, y es lo que ha sucedido en el Perú, donde ya se van a acabar las camas de cuidados intensivos y las camas hospitalarias, y el sistema va a colapsar porque no se ha invertido lo suficiente. En fin, mañana probablemente, quizás esta noche, Vizcarra va a proponer algo nuevo, no estamos muy seguros de qué. Muy probablemente no va a poder extender la cuarentena total. Todo parece indicar que más bien se va a centrar en algunas regiones. Se habla de algunos distritos de Lima y algunas regiones, obviamente la costa norte, la selva y bueno, Lima, ¿no? Y que en las regiones en las que, las regiones menos castigadas, digamos, se hará una especie de flexibilización de la cuarentena. Eso es lo que parece que sucederá, todavía no se sabe. Los estudios, incluso de los epidemiólogos más reputados en esta coyuntura, como Mateo Prochaska, que siempre sostenía que había que hacer medidas duras para que la gente no salga. Incluso él ha admitido que es en el contexto en el que vivimos, en el tipo de sociedad que somos en el Perú, ya una cuarentena en estos mismos términos a nivel nacional no tiene sentido. La curva ya no va a seguir bajando con estos términos, entonces probablemente va a haber que focalizarla y eso va a ser muy probablemente lo que se anuncie estos días. Entonces quería hacer una especie de análisis de lo que está pasando todos estos días. Suceden cosas que van o alimentando el miedo o la incertidumbre. Básicamente es lo que ahora campea en el mundo: miedo, incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, pero parece que hay un camino que es ese, que es el de la cuarentena focalizada y no mucho más, porque ya son 53 días, porque la gente ya está saliendo a las calles y no tiene sentido enfrentar a la población con la policía, porque al final todos somos parte del mismo país y del mismo pueblo y necesitamos alimentarnos, y las familias que tienen que vender sus productos van a salir a venderlos porque los tienen ahí guardados y no han podido sacarlos todo este tiempo. Entonces ahora lo que vamos a tener que hacer es fiscalizar muy bien los mercados, que es lo que se está haciendo, y ordenar a los ambulantes que van a tener que salir a vender sus productos. No se pueden quedar en casa muriéndose de hambre. Entonces esto va a seguir, vamos a seguir reportando aquí desde Lima, con análisis también un poco de este tipo, que esperemos que sirvan para entender un poquito mejor este problema de magnitudes tan grandes que estamos viviendo. Sigan por favor nuestro minuto a minuto en as.com. Está posicionado ya nuestro medio aquí en el Perú como el directo más leído. Es porque de verdad estamos trabajando minuto a minuto en reportar lo que sucede. Les recomendamos sinceramente seguir nuestra página y aquí estaremos para brindarles más información.